Quiero compartirles lo que el Señor ha puesto en mi corazón con respecto a un tema muy importante, ¿no?, para todos nosotros, los que hemos entendido quién es Dios. Amén. Y vamos rápidamente al 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y 4. Y dice la palabra de Dios así. Un ratito nos ponemos de pie para leer con reverencia al Señor y podemos entender lo que el Señor quiere, ¿no? Dice así. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Señor, te damos gracias una vez más y te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Padre, ayúdanos a entender, comprender y que tu Espíritu Santo nos la recuerde siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, ahora sí tomen asiento. Una vez más es grato estar nuevamente en medio vuestro, ¿verdad? Después de un tiempito de ausencia, les pido perdón por mi ausencia, pero fue necesario mi partida, mi país, por motivos privados, ¿no?, personales. Pero ya estoy de nuevo aquí a la casa del Señor. Amén. Bueno, preste atención, hermanos, porque lo que voy a hablar es un tema muy importante para todos nosotros. Recuerde, todos nosotros tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Padre creador. Dios nos ha creado, ¿verdad, hermanos? En eso no tenemos duda, estamos tan firmes y confiados de que realmente Dios nos escogió como pueblo. Amén, ¿estamos de acuerdo? Ahora, hemos leído la palabra de Dios que dice que nadie te engañe, en otras palabras, ¿no? Voy a hablar de forma singular. Nadie te engañe, hermano, hermana, ¿no? Que nadie venga y te engañe en ninguna manera, de ninguna forma, porque no vendrá sin que antes venga, dice, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta, dice, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, increíble, dice, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar, dice, por Dios, ¿verdad? Es importante, hermanos, dice que hablando de la apostasía, ¿no?, dice que se va a sentar en el templo, ¿no?, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjese, es algo peligroso, es algo que está, digamos, latente, ¿no? Y la iglesia tiene que estar siempre atento, nosotros, ¿verdad? Porque usted es la iglesia del Señor, ¿no? Está atento porque realmente cuando venga, hermanos, en sí el espíritu de la apostasía es un espíritu, ¿no?, que comienza a reinar, a gobernar la iglesia, quiere gobernar, quiere introducirse, ¿verdad? Quiere asentarse, ¿no?, dentro de nosotros, dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque lógicamente este inicuo lo que quiere es profanar, ¿no?, profanar las cosas sagradas del Señor. Hoy voy a hablar un poquito de lo que es el templo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es el templo de Dios para usted? Cuando hablamos de templo, ¿qué pensamos, no? Es verdad que el templo es este edificio, por ejemplo, que se ha separado, apartado, porque aquí en este lugar hablamos de quién, de Dios. Alabamos a quién, a Dios, adoramos, buscamos, ¿verdad?, a Dios. Es más, este lugar ha sido designado por Dios para que Dios también nos hable a nosotros, amén, para que Dios nos hable, Dios nos enseñe. Entonces, es verdad, el templo es esto, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito acerca de lo que hizo David en el libro de 2 Samuel 24:1. Vamos un ratito a ese libro. Hay una historia muy interesante
que también nos va a dar más ilustración de lo que estamos hablando. Segunda de Samuel 24:1, dice así: volvió a encenderse, miren lo que dice, la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Dice la palabra: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, bueno, hasta ahí nomás leemos. Vemos, hermanos, aquí vemos una de las razones por qué el templo es edificado, ¿verdad? Hay una historia que usted lo puede continuar leyendo en casa. Todo este versículo es muy interesante, ¿verdad? Y muestra a David, el rey David, ya en su gobierno, ya instaurado como rey, gobernando, digamos, era la autoridad máxima del pueblo, ¿verdad? Y de pronto dice que se le ocurrió una idea a David de hacer un censo, ¿no? Y mandó a su general que vaya por todas las regiones de Israel para censar y para ver cuál era el número de su fuerza, ¿no? En cuanto al ejército, ¿verdad? Y esta actitud, hermanos, fue una actitud que desagradó a Dios, ¿verdad? Porque Dios no quería que David censara al pueblo, ¿verdad? Y dice que ese trabajo del censo más o menos duró como casi 10 meses, ¿verdad? Recorrieron el general por todas las regiones y contaron, ¿no? Más o menos un número de casi de 1.500.000, ¿verdad? 500 soldados, ¿verdad? Listos, dispuestos a empuñar arma, ¿no? Entonces cuando David se entera del resultado del censo, dice que le llega a su corazón un pesar. O sea, David se arrepintió realmente de haber ordenado que se cense, ¿verdad? Se arrepintió porque lógicamente David había pecado, ¿verdad? David había pecado y en gran manera, ¿verdad? Porque este censo no fue incitado. Si usted ve en el libro de Crónicas también habla esta historia, ¿no? Pero ahí dice: y Satanás dice, tentó el corazón de David, y David fue movido por esa idea que Satanás le puso en su mente, y es por eso que este hombre comenzó a ordenar el censo, ¿verdad? Y ya no estaba mirando más bien a Dios como su amparo, ya no estaba mirando a Dios como su fortaleza, ya no estaba mirando a Dios como su pronto auxilio, sino que estaba yéndose más bien, digamos, un orgullo espiritual. A veces nosotros tenemos un orgullo, ¿verdad? Como humanos, ¿verdad? Y él, es por eso que cuando el general le dice: no, pero Señor, en otras palabras, ¿por qué me envías que yo cense al pueblo si Dios te puede añadir 100 veces más de lo que ya tienes? En otras palabras, ¿por qué estás poniendo tu confianza en las cosas que están allí? ¿No será que tal vez el corazón de David se había llenado de soberbia? El corazón de David se había llenado de orgullo, de vanidad, ¿verdad? Y quiso realmente saber cómo estaban, ¿verdad? Y de qué forma o qué manera podía él depender de esas fuerzas armadas que tenía a su disposición, ¿no? Es por eso que David se da cuenta del error, porque tal vez vino a su memoria cuando antes él estaba todavía, no era rey, estaba en un monte cuidando las ovejitas de su padre. Venía el león y él lo destrozaba, venía el oso y él lo destrozaba, ¿verdad? Vino Goliat, mató a Goliat, y él no tuvo ninguna necesidad de ejército. Pero en esta ocasión David quiso saber, ¿verdad?, con cuánto poder él podía contar, con cuánto material humano. Quién sabe, nosotros también a veces podemos pensar: ¿con cuánto estoy contando, no? ¿Cuento con muchos o cuento con pocos, no? Pueda que también eso, pero no, hermanos. David estaba, digamos, cuando ya le vino el raciocinio a la mente, dice que se apesadumbró, ¿verdad? Entonces Dios le manda un profeta a David.
Y el profeta le comienza a exhortar. Usted tiene que leer esta historia en la casa, ¿verdad? El profeta le exhorta y le dice, ¿verdad? Cuando David se pesa, en el verso 11, vamos a ver lo que dice, de 24:11, 24:10 del libro que hemos leído, dice: después que David hubo censado al pueblo, dice, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Entonces va el profeta y dice, no, a David, y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo el Dios le manda un mensaje por medio del profeta David, ¿no? Por causa de su pecado, y le dice: 3 cosas te voy a dar, y tú vas a escoger una de ellas. ¿Qué deseas o qué escoges? ¿7 años de hambruna en la tierra? ¿O escoges 3 meses en el cual tus enemigos te van a estar persiguiendo y tú vas a tener que huir de ellos? ¿O eliges 3 años de peste dentro de todo tu territorio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Mira, vemos, hermanos, cómo Dios le da, digamos, 3 opciones a escoger a David por causa de su pecado. Fíjense, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que esta palabra, dado por el profeta al corazón de David, le hizo reaccionar. Yo pienso que dijo: 7 años de hambruna, ¿quién soportaría eso? 3 meses de persecución, ¿quién soportaría eso? O 3 días de mortandad, 3 días de peste dentro de mi territorio, dentro de mi gente, dentro de mi familia, 3 días, ¿verdad? Pero dice que David, hermanos, que dice no, él da ya la respuesta y escoge, ¿no?, meterse en las manos de Dios. En otras palabras, estaba aceptando los 3 días de ¿qué? De peste. Y cuando él aceptó, hermanos, en ese momento, acepto los 3 días, mejor es estar en las manos de Dios, porque dice, ahora reconoce, dice, porque grandes son sus misericordias. Repita: grandes son sus misericordias. Entonces, hermanos, cuando él dijo esa palabra, inmediatamente el ángel de la muerte comenzó a matar gente dentro del territorio de Israel. Y la gente moría. Entonces a David le pesa eso y le dice a Dios: Señor, yo he pecado, no la gente que está allí. Yo he pecado, no tus ovejas de Israel. Venga sobre mí y mi casa el castigo de tu mano, ¿verdad? Entonces, y seguía muriendo la gente. Pero entonces Dios escucha esa oración. Qué importante, hermanos, cuando uno clama a Dios de corazón y reconoce realmente que uno ha fallado, ¿no? Amén. ¿Cuántos de ustedes fallan? Yo creo que todos fallamos, ¿verdad? Entonces, cuando uno reconoce su error, uno reconoce su pecado: no, yo he fallado en esta situación, en este asunto soy yo el culpable, no es la gente, soy yo el culpable. Entonces, hermanos, dice que David estaba tan apesadumbrado. Entonces Dios envía otra vez al profeta y le dice, en otras palabras, Dios ha oído tu oración, pero le da unas órdenes específicas. Vas a tener que levantar un altar, vas a tener que ir en ese altar y ofrecer holocausto, ¿verdad? Entonces, si usted ve eso está en el 17, dice: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad,
¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego con tu mano que vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauma Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Mire lo que dice, ¿eh? Y Arauma miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauma se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauma dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauma dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los tríos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauma lo da al rey. Luego dijo Arauma al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauma: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, a mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Se da cuenta, hermanos? Qué interesante, ¿verdad? El profeta le da la orden y le dice a David: tienes que levantar un altar, tienes que en ese altar ir y hacer sacrificio. Cuando él recibe la orden, David se va al lugar establecido, ¿verdad? Y se encuentra con este hombre, Arauma, y él se sorprende porque ve al rey que llega a él, que viene a él, y le dice, en otras palabras: ¿por qué viene usted, mi rey, a mí? Y dice: porque quiero este terreno, quiero este lugar, porque en este lugar es donde Dios me ha dado orden específica que yo levante un altar, ¿no? Es como decir, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una orden específica. A usted que me está escuchando y a los que no han podido venir hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la orden específica? Es que a Dios le ha placido levantarle casa en este lugar. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Entonces, Dios, hermanos, nos ha dado a nosotros esa orden específica, como a David también. En ese lugar tú vas a tener que venir para levantar altar y ofrecer sacrificios. Y es más, presentar tus ofrendas de paz. Y a veces, hermanos, esas cosas se nos olvidan a nosotros. Entonces David está ante Arauma y Arauma le dice: pero ¿por qué viene usted a mí? Porque yo vengo a comprarte ese lugar, porque fue ese lugar que Dios dijo, no lo que yo quise. Dios me dijo ese lugar y ese lugar tiene que ser. Entonces, hermanos, dice: entonces está bien, mi rey, tome la piedra, tome esto, te doy todo. Y David dijo: no, gracias por tu colaboración. Otro me queda dicho: no, sí, gracias por la bendición, no, amén. No, David dijo: no tomaré nada que no me cueste. Aquí está una cosa muy importante, hermanos, que nosotros como iglesia debemos de aprender también, ¿verdad? No tomaré nada que no me cueste, sino que te compraré el terreno, te compraré el lugar, te compraré los materiales y te voy a poner precio. En otras palabras, hermanos, dice que David entendió que para ofrecer holocausto, para hacer sacrificio, la ofrenda de paz, tenía que ser algo que salga de nuestro corazón, pero también debemos de aprender a que nos cueste a nosotros. Hoy en día tal vez nos hemos acostumbrado a vivir el Evangelio de Cristo y venimos a la casa del Señor y tal vez no traemos eso lo que nos cuesta, ¿verdad? A veces es difícil entregar lo que tiene valor. ¿Qué será, no? ¿Qué tiene valor? Cuando yo hablo de valores, no estoy hablando simplemente de dinero, estoy hablando de otras cosas también. Amén. Por ejemplo, a la iglesia, ¿qué le cuesta a la gente venir a la iglesia un domingo? Sabiendo que tiene la obligación, ¿ah? Tenemos obligación de venir a la iglesia los domingos, ¿sí, hermanos? Todos nosotros y los que no han venido hoy. Tenemos obligación, claro que sí. Pero ¿por qué no vienen? Porque lógicamente no quieren poner lo que le cuesta. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene situaciones adversas? ¿Quién no tiene sufrimientos? ¿Quién no tiene adversidades? ¿Quién tal vez no tiene no tiene dinero? ¿Verdad? No tiene dinero. Entonces la gente, hermanos, le gusta venir a la iglesia como que cuando yo tengo, digamos, cuando no tengo nada que hacer o cuando no me cueste nada, ahí estoy. Y no es así.
Espiritualmente no es así. Es por eso, hermanos, que David nos da ejemplo a que cómo nosotros debemos, hermanos, de saber conducirnos dentro de la casa del Señor. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes que han venido hoy les ha costado venir, ¿o no? Pero estamos aquí. ¿Quién no quiso dormir más? Yo, por ejemplo, yo quise dormir más. Sí, porque yo vengo de un viaje que todavía estoy con la diferencia de horario. Entonces mi cuerpo me pide dormir más. Pero ¿me ha costado levantarme? Sí, pero estoy aquí. Amén, hermanos. Me ha costado venir, pero estoy aquí. ¿Por qué? Porque más pesa nuestra responsabilidad que tal vez mi sentimiento. Amén. Hay cosas que a Dios le agrada y usted tiene que entender esto. A Dios le agrada que estemos en este lugar porque esta es la casa de Dios que Él destinó para que nosotros la edifiquemos. Usted y yo somos responsables de que esta obra, de que esta casa crezca de la buena manera. Aunque es un templo prestado, debemos de edificarlo. Amén, hermanos. Ahora, ¿estamos dispuestos a edificar la casa del Señor? Eso va a costar o cuesta. No todos van a tener el ánimo de hacer la obra del Señor. Va a costar estar presente, va a costar estar en oración, va a costar estar los jueves, va a costar estar los domingos. Mire, hoy me sorprende que algunos que dicen que vienen y no vienen, ¿verdad, hermanos? Siempre es así, en todo lugar. Pero gloria a Dios que usted está presente hoy. Amén, hermanos, porque usted está siendo bendecido por esta palabra que lo va a poner en práctica siempre. El principal beneficiado somos nosotros. ¿Sí? El principal beneficiado, hermanos, somos nosotros. Entonces David recibió la palabra específica: quiero templo en ese lugar. Él fue y levantó el templo, preparó el altar, preparó todo, compró, se esforzó. Estaba enfermo, pero se esforzó y salió adelante. Estaba triste, pero se esforzó y salió adelante. Estaba desanimado, pero se esforzó y le costó, pero estaba adelante. ¿Usted sabe que esas cosas ve Dios? Amén. Dios ve eso, hermano. Dios ve el sacrificio, ¿verdad? Entonces no nos acostumbremos a venir a la iglesia sin que no nos cueste nada. No. Mismo la ofrenda, inclusive, a veces no nos dar 10 francos. No nos cuesta dar 10 francos, ¿o sí? No suelta a veces 10 francos. Pero cuando se trata de costar, ahí quién sabe, ¿no? Ya no queremos. No, hermanos, a Dios le agrada todo lo que nos cueste. Sea esfuerzo físico, todo. Amén, hermano, diga todo. Ahora, muy importante cuando él dice, no, prefiero estar en las manos de Dios, porque sé que en las manos de Dios todavía hay misericordia. Grandes son sus misericordias, dice, ¿no? Entonces es importante que usted y yo, hermanos, edifiquemos este templo. Usted ha hecho grandes cosas, me imagino, aquí. Amén, gracias al Señor. Pero sígalo haciendo, no desmaye. No desmayemos, hermanos, porque usted ha sido llamado, conformado como pueblo para edificar esta casa. A Dios le agradó eso. Amén. Porque si no fuese de Dios, ni usted estaría aquí, ni yo tampoco. Pero como es de Dios, estamos aquí. Y sabe que, hermanos, a mí, por ejemplo, esta vez me ha costado venir. Escúcheme, quiero que usted se entere de esto. ¿Por qué digo que me ha costado venir? Porque he dejado a mi esposa enferma. Mi esposa no está bien enferma mi esposita. ¿Se da cuenta? Y ahí tuve que dejar a mi esposa enferma cuando mi deber como padre, como esposo y como pastor es que yo tengo que estar con mi esposa a su lado. Hemos conversado, mira, ¿es necesario que yo vaya ya a Basels? Sí, lo sé, en su cama, sí, lo sé, es necesario. Pero también es necesario que yo esté aquí contigo. Sí, es verdad, es necesario. O sea, a los dos nos cuesta. Hermano, usted tiene que aprender a valorar eso. Yo sé que te va a costar a ti. Estar todos los domingos va a costar, porque es una lucha, yo lo sé. Ahora, ¿quién se tiene que glorificar en esa presencia suya aquí en el templo? ¿Quién? ¿No es Dios? ¿O vamos a glorificar al enico que hemos hablado en el libro? Porque dice que ese espíritu se quiere sentar en iglesia como Dios. ¿A quién le vamos a dar gloria? ¿A Dios?
No, tenemos que edificar, hermanos, el templo, ¿verdad? Porque este templo es de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Para eso hemos sido conformados, usted y yo, para que presentemos. Ahora, la razón por la cual el templo es levantado es para que usted y yo traigamos sacrificios. Usted y yo traigamos ofrenda de paz. ¿Quién sabe? Eso ya lo hemos olvidado, ¿verdad? Pero es bueno, hermanos, presentar una ofrenda de paz. ¿Cuántos de ustedes pecan y pecan fuerte? ¿Quién sabe? Yo no lo sé, Dios lo sabe, ¿no? ¿Cuántos pecamos? Yo sé que ustedes no, pero los que vienen, ¿quién sabe? Los que ya vienen ya pecaron. Los que no han venido ya pecaron. Sí, los que no han venido ya pecaron. ¿Por qué? Porque tenía que ser aquí. ¿O no? Sí, es un pecado, al menos que no tenga una razón valedera que Dios apruebe. Pero si ya el hecho de no venir es un pecado, hermanos. A veces no lo vemos como pecado, pero es pecado. Amén. Tiene que cuidarse de no pecar en eso. Hay que venir siempre. Amén, hermanos. Pero me va a costar, sí me cuesta, porque yo sé, hermanos, que edificar la casa es difícil, pero tampoco es imposible. Amén. Así que ya sabe, hermanos, en el nombre de Jesús, el templo, la razón del templo es para que usted haga sacrificio, presente ofrenda de paz, para que le pida perdón al Señor sus pecados, para que tengamos comunión, ¿verdad? Entonces, el templo ha sido formado como un lugar de necesidad. Nosotros necesitamos congregar. ¿Amén? Necesitamos congregar. ¿Por qué le digo esto? Porque sabe que en nuestros hogares, fíjese, en nuestros hogares, porque también en mi mismo hogar a veces es difícil, hermanos, que nosotros pongamos a orar. En mi mismo hogar a veces es difícil, ¿se da cuenta? ¿Por qué es difícil? Porque lógicamente en mi hogar, mi esposa sale de las obligaciones, mi hijo también tiene, yo también salgo. Al final no estamos ni en el hogar. Entonces, ¿dónde más vamos a buscar comunión con el Señor? ¿No es en el templo? Entonces, en el templo, hermanos, debemos de estar siempre, ¿verdad? Nosotros, aunque estemos cansados, afligidos, agotados, quién sabe, tenemos enemigos, lo que sea, pero hermanos, tenemos que permanecer en el templo. Porque una cosa es bonita, dice que cuando David presentó el templo, hizo ese sacrificio, trajo las ofrendas de paz por su pecado, dice que, hermanos, Dios responde la oración de su hijo, de su hija. ¿Amén? Sí, Dios responde, hermanos, ¿verdad? Él nunca se queda callado, Él siempre estará presente cuando uno lo busca con todo el corazón. Ahora, 21, voy a leer de Primera de Crónicas 21, 26. Miren lo que dice. El 21 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. Fíjese, ¿quién se levanta para que usted no venga a la iglesia? ¿Quién se levanta o quién incita para que usted no venga a la iglesia? ¿Quién incita a que usted haga cosas que no debe? El diablo. Entonces usted va a tener cuidado, ¿verdad? No. Prefiero darle lugar a Dios que lugar al diablo. Amén. Entonces ya saben, hermanos, está recibiendo la palabra del Señor. El 26 dice, que hemos leído, 21-26, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Por eso, hermanos, cuando usted ya pone en práctica lo que le estoy enseñando en esta mañana, primeramente tiene que poner atención que la casa de Dios es importante, y esta casa de Dios usted tiene que edificarla, para eso fue llamada, y en esta casa pues traemos y preparamos nuestro altar, este es el altar, y ofrecemos nuestro sacrificio, alabanza, adoración, nuestra atención a la palabra, ¿verdad? Pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos la comunión con el Espíritu Santo,
Entonces, hermanos, cuando uno cumple estas etapas, dice que la Biblia, que David cuando cumplió todo eso, dice que Dios respondió por fuego. ¡Ah, qué bonito! Dios respondió por fuego, ¿no? Ahora, yo creo que Dios, hermanos, está respondiendo oración hoy. Ahora, no es que este templo se va a quemar, pero Dios responde por fuego. Y yo sé que aquí está el Señor, ¿verdad? Y esa respuesta de Dios, hermanos, es con el fuego de su presencia. Por eso cuando estamos cantando, adorando o escuchando, después de la palabra, de escuchar, oramos, Dios comienza a poner su fuego espiritual dentro de nosotros y comienza a ministrar nuestro corazón. Es por eso importante. ¿Dónde más usted va a sentir el fuego? ¿No es en la iglesia? Claro que en la casa también, 2 o 3 congregados podemos, sí, pero si estamos orando. Pero si no oramos. Entonces en la iglesia es el lugar donde tengo que venir a buscar el fuego. Una vez hago todo lo que he hecho, ahora me toca la respuesta de Dios, el fuego del Señor. Dios siempre responde por fuego. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermano lindo, pues usted ya sabe que es importante edificar la casa del Señor. A ver, repita conmigo. Es importante edificar la casa de Dios, el templo de Dios. Amén. Mire, desde un inicio, si usted lee la Biblia en Génesis hasta el Apocalipsis, el templo, la casa, va a estar ligada, el templo físico, va a estar ligada al templo espiritual. Ahora, si somos llamados a edificar la casa de Dios, este templo físico, sólido, entonces también somos llamados a edificar el templo espiritual, hablando ya del cuerpo de Cristo. Porque como cuerpo somos la iglesia del Señor, somos el templo del Señor. Amén. Entonces, hermanos, yo entiendo que el templo tiene principios. En este templo, en este local, en esta iglesia, ofrecemos los sacrificios y las ofrendas, ¿verdad? Ahora, también recibimos las respuestas del Señor. Traigo lo que tengo que traer siempre al templo. ¿Qué cosa? Todo lo que me cuesta. No solamente es dinero, todo lo que me cueste. Por eso yo les felicito hoy que están aquí. Amén, hermanos. Ahora, vamos a 2 de Pedro 2.5. 2 de Pedro 2.5. Vamos a hablar un poquito acerca del cuerpo del templo, porque todo esto, hermanos, es importante, ¿no? 2 de Pedro. Dice así. Amén. ¿Lo encontró? 2.5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificado, dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Leemos otra vez. Vosotros también, 2 de Pedro, 1 de Pedro, perdón, 1 de Pedro, sí, tiene razón, no corregí eso. 1 de Pedro, voy a dar un tiempito para que lo lea, lo encuentre. Si lo encontró, dígame. Ya, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces estamos hablando ahora del templo, ¿verdad? Del templo que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. Amén, hermanos. Todos somos hermanos comprados por esa linda y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Amén, hermanos. Pero dice, como iglesia tenemos que ser edificados. Usted y yo tenemos que edificarnos, ayudarnos,
sostenernos, todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, con la comunión. Somos piedras vivas, dice el Señor, no somos piedras muertas, somos piedras vivas, ¿verdad? Y hay que edificarnos, dice, y inclusive habla del sacerdocio santo. No habla de un sacerdocio diabólico, habla de un sacerdocio santo. Dice, ahora, tanto las piedras vivas como el sacerdocio, dice, ambos para ofrecer sacrificios espirituales, dice, que sean aceptables al Señor. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se da cuenta? Quiere decir, hermanos, que si soy responsable de edificar esta casa, este templo, que no le falte nada, que esté siempre limpio, correcto, en todo, también es necesario que nosotros edifiquemos al cuerpo, unos a otros, ¿no? El hermano Alejandro me tiene que edificar a mí, como yo tengo que edificarle a él, y así sucesivamente. Todos tenemos que edificarnos, ¿amén? Mutuamente, dice la Biblia, ¿verdad? Porque cuando no hacemos la edificación correcta, dice Romanos 14:19, más abajito, a ver, vamos a leer 14:19 de Romanos. Mire lo que dice, ya. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el 20 me pone un poco, el 20 dice, ¿qué dice, hermanos? Ahí nomás, hasta ahí nomás, dice, no destruyas la obra de Dios. Ahí nos quedamos con eso, ¿verdad? Entonces somos llamados a edificar la casa de Dios, o sea, el templo nosotros, que somos las vidas, ¿verdad? Procurar que cada uno siga creciendo, esforzándose, porque somos llamados para eso. Pero si no hacemos eso, podemos caer en el error de estar destruyendo la obra de Dios, porque nosotros somos la obra del Señor. Mire, dice que la iglesia de Corinto fue una iglesia donde fue llenado de muchos dones. La iglesia, hoy es una iglesia fue bendecida, todos tenían dones, como aquí, somos corintios también. Dones, todos tenemos dones, aquí no hay ninguno que no tenga dones. Tenemos dones y talentos. Pero cuando Dios repartió esos dones a la iglesia, al final en el texto dice, todos esos dones han sido dados, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. No ha sido para otra cosa. Entonces yo tengo un don. ¿Cuál es mi don? Mi don es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el don suyo? Igual, amén. Pero cada uno de nosotros lógicamente tenemos hay diversidad de dones. Ahora, yo tengo una ubicación y mi ubicación es diferente tal vez a la suya, pero también usted en esa ubicación tiene que también con sus dones edificar el cuerpo del Señor. Amén. Porque para eso hemos sido llamados, ¿verdad? Ahora, Pablo fue uno de los que se encargó de edificar siempre el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes tendrán, digamos, dones y talentos? Yo lo sé. Y buscar también que ese don, ese talento, ¿verdad?, esté trabajando, o sea, estemos trabajando en nuestra vocación, ¿no? ¿Cuál será la vocación de usted en Cristo, ¿no? ¿Qué le gustaría hacer a usted en Cristo, verdad? Cuando hay vocación, hermanos, la vocación produce crecimiento. Amén. La vocación produce crecimiento. Pero quién sabe, algunos que somos y sabemos que tenemos vocación a algo y la ignoramos, esa ignoración, el ignorar al don recibido, pues lógicamente produce destrucción. No estamos haciendo nada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en todo eso, hermanos. Por eso que hoy más que todo quise enseñarles a ustedes, ¿verdad?, para que entendamos lo que es el templo del Señor. Amén. Todo es importante. El templo, pero también nosotros, ¿verdad? También somos nosotros importantes, ¿verdad? De cada uno de nosotros poner nuestro don, nuestro talento al servicio del Señor. Ahora, en Efesios 4:29, ¿cómo puedo yo edificar? ¿Cómo yo puedo edificar este templo? En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, dice, a los creyentes. Amén.
Entonces yo como templo tengo que cuidarme que de mis labios no salga ninguna palabra corrompida. Ahora, ¿qué es una palabra corrompida? Allí en el mundo, hermano, gracias a Dios que ya hemos salido del mundo, ya no estamos en el mundo. Tal vez antes en el mundo destruíamos porque lógico no sabíamos, o nos destruían también porque el mundo no sabe, nos destruye. ¿Cómo nos destruye el mundo? Con esas palabras corrompidas, a través del chisme, a través de la murmuración, a través de la queja, a través inclusive de la sospecha. Allí en la iglesia había un hombre que ya no está conmigo, gracias a Dios, que se regresó a su país, que tenía siempre el espíritu de sospecha. Así estaba. Miraba a Juan y a Roberto que decía, seguro que se van por allí. ¡Wow! ¡Qué sospechoso eres, hombre! Y de verdad le digo, hermanos, gracias a Dios que ya no está porque está en su país ahora. Pero esas cosas hacen daño a la edificación de la iglesia. Murmuración, chisme, sospecha, queja, prejuicio. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? No voy a redundar. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, en esas cosas, ¿verdad? Otra de las cosas que me encanta es que cuando después que David señala el lugar para que sea realizado el holocausto, el sacrificio en ese lugar, después lógicamente él no pudo levantarle casa a Dios porque había derramado mucha sangre, pero Dios le da la promesa, no lo harás tú, lo va a hacer tu hijo. Entonces Salomón continuó esa obra. Y fue Salomón quien edificó el templo justamente en el lugar donde fue señalado por David, ¿verdad? Por indicación de Dios. Por eso, hermanos, debemos de ponerle más atención, más coraje, más fuerza, más empuje, más ánimo a que la obra del Señor florezca en este lugar. Amén. ¿O a usted le gustaría que esto se cierre? Le voy a decir así, David, ¿usted quiere que esto se cierre? Entonces vamos a tener que esforzarnos más. ¿Verdad, hermano Alejandro? ¿Verdad, hermana Rosa? ¿Verdad, hermana Simona? ¿Hermano Pedro? ¿Maribel? Mire, ve, amén. Hermana Juliet, hermana María Cuevas, y hasta la jovencita que está ahí. Amén. Di. ¿Ve? Es que, hermanos, mire, ve. Tal vez hoy somos poquitos, pero en los ojos de Dios somos esas piedras vivas. Tal vez todavía tenemos cositas a vencer. ¿Quién no lo tiene? Pero para Dios somos piedras vivas. Y nos ha puesto Dios este lugar como responsabilidad, para seguir edificando las vidas de los hermanos que con paciencia, con misericordia, ¿verdad?, trabajar con ellos para que ya estén ocupando estas sillas también. Nunca tener una palabra áspera, sino una palabra más bien con amor, con el amor ágape. No, hermano, que no veniste, que no, sino hermano, Dios te bendiga, no necesites falta, simplemente no necesites falta, hermanos. ¿Cómo notamos tu ausencia? Que Dios te bendiga y estoy orando para que nos encontremos la próxima vez. Amén, hermanos. Ese es edificar. Pero si hacemos lo contrario, en lugar de edificar, vamos a destruir, ¿verdad? Y eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros, ¿verdad?, sigamos, que esta obra siga creciendo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué le menciono la palabra de Salomón? Porque Salomón, hermanos, tuvo un pacto con Irán, un rey de medio persa, y de pronto hubo una asociación entre ellos, ¿verdad? Una asociación. Se pusieron de acuerdo porque ya Salomón tenía la orden en el corazón por parte de su padre de construirle casa al Señor. Y él se procuró en que la casa donde él debía edificar ese templo, el primer templo, tenía que ser, hermanos, dice, el templo tiene que ser grande. ¿Por qué? Miren lo que dijo Salomón, porque Dios es grande. Amén. Igual debemos decir, no, el templo de Dios de acá en Renacer de Basel, Suiza, es grande, aunque somos pequeños, pero es grande. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Amén, hermanos. Entonces, así dijo Salomón, ¿verdad? Y tuvo una asociación. Qué bonita esa asociación que tuvo este hombre, porque dijo, mira, ve, yo necesito Irán, yo necesito de ti, necesito la madera, necesito las piedras, necesito inclusive obreros para que vengan y edifiquen la casa de Jehová aquí en Jerusalén, ¿verdad? Y tuvieron un pacto entre ellos, ¿verdad?
Y él le dijo, pero si tú haces eso, tú me ayudas con todo eso, yo también tengo gente que voy a poner a disposición. Dice que Salomón dispuso 153 obreros para la obra, fíjense. Entre esos obreros habían unos 70,000 picadores de piedra, o sea, hombres picando piedra. ¿Para qué? Toda esa piedra picada tenía que irse en barco, en balsa, a Jerusalén para el templo, ¿no? Como la madera, y también habían cargadores. Esos cargadores, hermanos, qué importantes son los cargadores. ¿Y sabe cuáles son los cargadores? Son los hombres y las mujeres que están intercediendo antes del culto, ¿verdad? Involúcrese a orar, porque esas personas, los cargadores, son los que soportan, ¿qué cosa? Todo el peso de la obra del Señor. Fíjense. Pero también habían capataces, habían 3,500 capataces. ¿El capataz está para qué? Para que ayude, anime, ¿verdad? Y fortalezca también ¿a quién? A los obreros. Y todo eso es importante, hermanos, ¿verdad? Para la edificación del templo del Señor. Ahora le dijo Salomón a Hiram, ustedes traen todo eso, es como decir, Dios te dice hoy a ti en la mañana, ustedes han venido como han venido y están trayendo siempre sus ofrendas, sus diezmos al Señor. Están trayendo, aparte de eso, están trayendo esfuerzo. Quién sabe, estás con dolor ahí, pero estás aquí presente, ¿no? No importa cómo has venido, pero vemos que has hecho un esfuerzo grande para estar presente en la casa del Señor. Entonces le dijo Salomón a Hiram, tú traes todo esto, yo te voy a dar a ti 4 cosas. 4 cosas que son importantes. Uno es, fíjense hermanos, la primera es trigo, la segunda es cebada, tercera es vino y lo último es aceite. Y estas 4 cosas que le dijo Salomón a Hiram son las bendiciones que Hiram recibió por los servicios prestados al rey. Y estas bendiciones también, hermanos, que tienen un simbolismo para nosotros hoy en día, y también está para la iglesia. Por eso cuando usted viene a la iglesia, al templo, pero también se juntó con el templo espiritual, con su hermano en Cristo, entonces Dios, después de haber realizado el sacrificio, he alabado, he cantado, he escuchado la preciosa palabra, he orado, me he arrepentido de mis pecados, he traído mi ofrenda de paz, Señor, he pecado y toma esto para ti, Señor, porque yo sé que tú eres grande y me perdonas. Entonces, hermanos, cuando uno cumple todo eso, Dios ya comienza, fíjese, Dios comienza a regalar eso, lo que es el trigo, y el trigo representa la palabra de Dios, hermanos, que edifica y es poderosa, amén. Y aparte del trigo es la cebada, y la cebada es la bendición que lleva a nosotros a que sigamos siendo prósperos. La prosperidad no se detiene, sino que comenzamos a ser prosperados. ¿Por qué? Porque lógicamente estoy en el lugar correcto, estoy atendiendo el templo espiritual, estoy haciendo mi sacrificio como es correcto. Y entonces estoy recibiendo palabra, tengo trigo, entonces si recibo el trigo, lo aplico, entonces comienzo a recibir la cebada, y la cebada es prosperidad. Ahora, no solamente con la cebada, sino que también viene el vino. ¡Ah, qué precioso es! ¿Usted tiene vino? No te hablo del vino de la botella, le hablo del vino espiritual. ¿Tienes vino? Bueno es el vino, hermano, el vino no es malo. ¿Pero tienes vino? Ahora, es simbolismo, no es que tienes que tener 4, 5, 6, 10, 20, 2 cajas de vino. No, hermanos, el vino es espiritual. Y ese es el gozo que Dios pone en el corazón de un creyente. Podemos estar pasando miles de pruebas, de adversidades. Tal vez el mundo se nos quiere caer encima. Tal vez vino una noticia inesperada. Tal vez algo pasó inoportunamente, hermanos, o perdí dinero, lo que sea, ¿no? Entonces, pero siempre, cuando estamos en esa presencia, estamos en el templo, estamos haciendo los sacrificios, entonces siempre habrá ese gozo del Señor en el corazón nuestro. Amén. Y ese es el gozo que no se debe de perder. ¿Por qué? Porque Dios nos da vino. Ahora, la otra bendición es el aceite. El aceite es la misma presencia del Espíritu Santo que Dios derrama sobre la iglesia. Amén. Por eso es importante que usted y yo vengamos siempre al templo, ofrezcamos los sacrificios, cada uno en su responsabilidad, continuemos, porque estas 4 bendiciones están siempre para nosotros. Amén. Estas 4 bendiciones, hermanos, están sobre nosotros.
Dios paga siempre bien. Amén. Recuerde que en toda situación que podamos estar afrontando, Dios siempre tiene la última palabra. Amén. Vamos a orar por lo que hemos hablado, hermanos. Y yo les felicito en el nombre de Cristo por ese esfuerzo que ustedes realizan. Y mire, yo veo a mi hermana, no es por alabarle, ¿no? Pero veo a mi hermana Simona con su estado, en una situación tal vez no tan buena, con un bebé viniendo. ¿Eso cuesta? Eso cuesta. Pero ¿sabe qué, hijita? Dios lo ve arriba del cielo. Sí, Dios lo ve. ¿Se da cuenta, hermanos? Y así, yo sé que ustedes también han dejado cosas, pero hermanos, aprendamos a venir siempre al Señor, ¿verdad? Aunque nos cueste venir, está haciendo mucho frío, ¿qué importa? Me ha costado, pero ha venido. Lo importante es que venga y no se quede. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie.